Bien, muchachos, vamos a proseguir con la siguiente parte de este tema. Bueno, entonces, hemos ejemplificado el cálculo para una fuerza constante que actúa sobre un objeto, concretamente la fuerza de gravedad, y el caso de una fuerza variable, una fuerza que depende de la coordenada X, como es el caso de un resorte. Bueno, estas dos fuerzas pertenecen a un tipo muy especial de interacciones o de fuerzas, como tal cual tienen este nombre. Bueno, vamos a definir a continuación lo que se conoce como fuerzas conservativas. A ver, y vamos a ver lo siguiente. Para poder hablar correctamente o poder entender correctamente eh, la ley de conservación de la energía mecánica, debemos de entender que este tipo de conservación ser, tiene validez cuando consideramos lo que se conocen como fuerzas conservativas. ¿Qué es una fuerza conservativa? Bueno, una fuerza conservativa es, eh, es aquella, es aquella en la que el trabajo mecánico, el, el trabajo mecánico sobre un objeto, que se mueve, depende únicamente de las posiciones inicial y final del objeto. En otras palabras, es independiente, dependiente de la trayectoria. A eso es lo que vamos a llamar una fuerza conservativa. ¿Y cómo es esto? O sea, resulta que en los ejemplos pasados, justamente los que tenemos aquí arriba, hemos abordado dos ejemplos de fuerzas conservativas. Vean lo que nos dice. Una fuerza conservativa es aquella en el que el trabajo mecánico solamente va a depender de la posición final e inicial que adquiere el objeto, sin importar cómo es que se llevó a cabo dicho cambio de posición. Cuando eso sucede, muchachos, esa fuerza sobre la cual se estuvo aplicando para dicho fin, recibe el apellido de fuerza de conservativa. Por ejemplo, por ejemplo, imaginen ustedes que tienen esta situación, tienen una escalera aquí, varios escalones, y en este caso lo que se pretende hacer es lo siguiente. Se quiere llevar un objeto de masa M desde el suelo hasta este punto, hasta esta posición. Se quiere colocar aquí esta masa M. Bueno, existirán al menos dos modos de hacerlo. Por ejemplo,
tal vez la más obvia es, pues ya que tengo la escalera, pues irla subiendo, ¿no? Hasta llegar a este punto, al punto en el que se desea. O bien, se puede optar por ejemplo, utilizar un sistema, por ejemplo, una cuerda, o sea, poleas tal vez, para llevar ese objeto desde esta misma posición en el suelo, esta posición que la conocemos como Y0, hasta esta posición, que la podemos poner como Y sub F. Entonces, tal vez una ruta es moverla directamente hacia arriba, para ubicarla en esta posición. Cuando eso sucede, imaginen ustedes que se realiza este ejercicio, eh, en todo momento, ¿cuál es la fuerza que va a estar presente sobre este objeto? Su peso. El peso, exactamente. ¿Ok? Y recordando qué forma tiene el trabajo debido al vector peso, cuando un objeto, ajá, se mueve en este tipo bueno, bajo la acción de esta fuerza, ¿ok? Vean qué nos está pidiendo en ambos casos. A ver, aquí que se vea. Creo que ahí se ve. ¿De qué depende en ambos casos? Ya sea si el objeto va hacia arriba o el objeto va hacia abajo. De su masa y la gravedad. Masa, gravedad, pero ¿qué más? A ver, vean, de la masa, gravedad, pero ¿qué más? Las posiciones, la Las posición posiciones. inicial. ¿No? Ajá, solamente la posición final e inicial. Final e inicial, nada más. No, al momento de calcular el trabajo debido a esta fuerza, no nos interesó, ¿ok? Si, por ejemplo, si se llevaba directamente hacia arriba, o sea, siguiendo recta, o si se utilizaba, por ejemplo, esta escalera, o incluso, si no les gustan las escaleras, pues podrían optar por poner una rampa, un plano inclinado. También, por ejemplo, podríamos optar por esa opción, ¿no? Queremos llevarlo a este punto, bueno, pues nos las ingeniamos para colocar una rampa de tal manera que podamos impulsar esta esfera lo suficiente como para poder aventarla y que llegue a esa posición. A esa posición que se desea. Y en ambas situaciones, o sea, en ambos casos, ya sea la rampa, o tirar directamente de ella hacia arriba, o en el caso de las escaleras, el trabajo mecánico solamente va a depender de en qué posición estaba y en qué posición terminó. Entonces, la fuerza de gravedad o la fuerza de peso es un ejemplo de una fuerza conservativa. Porque no reconoce entre la trayectoria que se haya seguido. Otro ejemplo lo constituye justamente la fuerza debida a un resorte. La fuerza debida a un resorte también es una fuerza conservativa. ¿Por qué? Bueno, vean lo siguiente. Consideremos este caso. Tenemos tenemos el suelo sin fricción y tenemos un resorte aquí, como de esos industriales, o sea, son muy gruesos y terminan en digamos, aquí está la pared y aquí tienen una base libre donde uno puede colocar algo que se quiera lanzar. Bueno, el trabajo mecánico debido a un resorte, vemos acá, donde quedó, aquí arriba, perdón, aquí arriba, va a depender de lo que se haya estirado, lo que se haya comprimido. Solamente de esa cantidad. Entonces, para el caso de un resorte,
el trabajo mecánico no le va a importar cómo es que hayamos logrado comprimir ese resorte. Simplemente le va a interesar en dónde estaba el resorte al inicio, qué posición tenía y qué posición, voy a aquí simular aquí con líneas punteadas la siguiente situación. Y aquí está el resorte estirado. Digamos aquí esa es la XF. Entonces no importa en este caso cómo es que hayamos logrado estirarlo, simplemente en dónde está estirado, cuánto se estira. O viceversa, o bueno, el sentido en la parte opuesta, quiero decir la compresión también. No importa cómo hayas tú comprimido ese resorte, lo que importa es qué tanto se haya comprimido. Y una vez más, esa fuerza que se están mostrando en cada caso, de los aquí mostrados, constituyen ejemplos de fuerzas conservativas. La fuerza de gravedad y la fuerza debida a un resorte. ¿Qué fuerza, por ejemplo, de las que hemos visto, no constituiría una fuerza conservativa? La fricción. Vean, por ejemplo, la fricción. Supongan ustedes que quieren mover un objeto desde el punto A al punto B. Y habría varias formas de hacerlo. Por ejemplo, una sería siguiendo esta dirección, ¿no? La curva en color verde aquí. Otra, tal vez menos sofisticada, sería, pues me voy así, ¿no? Primero avanzo de forma horizontal y después de forma vertical. U otro, todavía mucho más sencilla sería, pues me voy de forma de línea, en una trayectoria recta, ¿no? Para que hacer mucho show, nos vamos en línea recta. Bueno, pues en cada trayectoria que uno siga para mover un objeto de A a B, la fuerza de fricción va a estar cambiando. No va a ser la misma. Por ejemplo, vean, la fuerza de fricción en este caso, como se opone al movimiento, recuérdenlo, va a tener esta dirección, las líneas en color blanco, siguiendo la trayectoria en amarillo. O sea, si nos vamos por la trayectoria aquí en amarillo, que primero avanza sea de forma horizontal y después de forma vertical, así, el trabajo efectuado por esa ruta va a ser diferente así siguiéramos la línea en color rojo. Y no se diga si utilizamos la ruta en color, la curva en verde para ir del punto A al punto B. Entonces, en ese caso, como la fuerza de fricción sí nos va a dar como resultado trabajos mecánicos distintos, según la trayectoria que se elija, constituye un ejemplo de una fuerza no conservativa. ¿Ok? Entonces, en general, una fuerza de fricción es una fuerza no conservativa y ejemplos de fuerzas que sí son conservativas son la fuerza de gravedad. No importa cómo tú te hayas movido para cambiar la posición vertical respecto a un origen, o cómo hayas comprimido un resorte, o sea, qué ruta hayas tomado para poder comprimirlo, lo único que va a interesar en ambos casos es qué posición inicial tenías y en qué posición final terminaste. Y de eso va a depender el trabajo mecánico, nada más. ¿Ok? ¿Hasta aquí todo bien? Entonces, ¿sí queda claro más o menos lo que son a qué vamos a llamar o qué vamos a entender por fuerzas conservativas? Sí, profe. Ok, bueno, entonces, a partir de ese momento, todo lo que hablemos va a ser en el entendido de fuerzas conservativas, ¿ok? A menos de que se diga lo contrario. ¿Ok? Entonces, bueno, en el entendido de que las fuerzas que vamos a comentar a continuación son todas ellas conservativas, es decir, el trabajo mecánico debido a estas fuerzas no va a depender
de la trayectoria que se haya elegido, vamos entonces a escribir lo siguiente. Déjenme ver aquí. Bueno, vamos a definir la llamada energía potencial. La energía potencial como aquella forma de energía que depende de la configuración eh, de un sistema u objeto respecto a un ¿cómo se le llama aquí? Déjenme ver aquí. En relación, perdón, aquí, en relación a su entorno. A ver, vamos a ver qué significa esto. O sea, qué queremos decir con configuración y en relación a su entorno. A ver, seguramente ustedes ya habrán trabajado en algún momento el concepto de energía potencial. Y generalmente un ejemplo que a veces nos viene a la mente cuando escuchamos hablar de la energía potencial es el famoso MGH. Es decir, por ejemplo, mencionemos un caso que es justamente que les acabo de mencionar. La llamada energía potencial gravitacional. Conocemos como energía potencial gravitacional a aquella que se calcula que está dada de la siguiente manera. La vamos a anotar como, bueno, aquí no lo puse, pero la energía potencial la vamos a denotar como un U mayúscula. ¿Ok? Entonces, la energía potencial gravitacional, vean, es energía potencial gravitacional. Este es su nombre y este es su apellido. Entonces, como su nombre es energía potencial, es por eso que le pongo la U mayúscula. Pero como su apellido es gravitacional, porque no es el único tipo de energía potencial que existe, para identificarla le voy a poner una G. Y ese tipo de energía nos la han enseñado que se calcula como la masa del objeto, la gravedad, y aquí voy a hacer uso de la letra Y para indicar su posición en el eje vertical. ¿Okay? La distancia que va a existir entre bueno, ahora les explico. Bueno, así se calcula. ¿Pero eso qué significa? Bueno, significa lo siguiente. Si uno elige un sistema de referencia concreto, por ejemplo, la X en el suelo, y las posiciones verticales de manera ortogonal, entonces un objeto que se ubique a una distancia y de este nivel, del nivel 0, tiene asociada este valor de energía potencial gravitacional, que es masa por gravedad por la posición relativa a ese nivel elegido como referencia. A eso es lo que vamos a conocer como la energía potencial gravitacional. Si se dan cuenta, este mg de quién nos está hablando. El peso. Del peso. En efecto, entonces, como, como una alerta de spoiler, esta energía potencial gravitacional va a estar relacionada de alguna manera con el trabajo mecánico debido al peso. Vean, porque también aquí aparece aquí mg, y. Y aquí abajo también mg, y.
pero eso lo vamos a ver a continuación. Lo que quiero que quede como que, bueno, la idea es que en la energía potencial gravitacional, esta primera, relaciona el peso de un objeto, mg, el módulo de ese vector, con la posición vertical a la cual se encuentre respecto a un nivel de referencia previamente elegido. ¿Ok? Entonces, es este último que les comento, lo que quiere dar a entenderse con esto de que depende de la configuración del sistema en relación a su entorno. Es decir, si vamos a establecer como una regla con ustedes, por ejemplo, todas las alturas se van a contar a partir del suelo. Ah, bueno, perfecto. Entonces vamos a entonces elegir como sistema de referencia el suelo. Pero puede que alguien externo al grupo, y diga, no, pues a mí me enseñaron, o a mí me es más cómodo, o yo prefiero elegir el sistema de referencia justo en donde el objeto se encuentra. Es decir, esa nueva persona dice, no, yo quiero mi sistema de esta forma. Para esa persona, ¿ok? ¿Cuánto va a, qué energía potencial gravitacional va a tenerse? Pues sería cero, ¿no? Porque ese es su sistema de coordenadas y estaría en su eje Y, pero en cero. Exactamente, exactamente. Entonces, por eso esa situación de que en relación a su entorno, o sea, dependiendo de cómo nosotros decidamos elegir el sistema de referencia, o en este caso el origen de las posiciones, va a hacer esta energía potencial gravitacional. Pero no sé si ven en este momento que hay como una especie como de problema, ¿no? A ver, voy a poner en un ejemplo, tal vez más concreto. A ver, vamos a ver este caso. A ver, porque quiero que noten la siguiente problemática, que no sé si ya notaron con este caso. Vean ustedes, a ver, consideremos un edificio donde en cada piso tenemos a una familia, o a un grupo de personas, o a una sola, ¿por qué no? Que están viviendo, y que sus balcones pues dan hacia el exterior, ¿no? Hacia la calle. Bueno, pues como están en confinamiento, pues no tienen mucho que hacer tal vez, y están y en algún momento del día están viendo hacia afuera. Entonces, voy a ver. Cada piso vamos a ubicarlo en 5 metros. O sea, de aquí tenemos, desde el nivel del suelo, el primer piso estaría en 5 metros, tenemos 10 metros, tenemos 15 metros y tenemos 20 metros. ¿Ok? Bueno. Entonces, estas personas que están aquí en su balcón ven o notan que desde una altura igual al tope de su edificio, el techo de su edificio, se deja caer un objeto. Un objeto del cual no conocen su contenido, ni siquiera tienen la certeza de qué es, solamente ven que se dan cuenta que desciende, ¿no? Entonces, cae hasta el suelo. La pregunta a resolver es la siguiente. Para la persona que vamos a llamar A, respectivamente B y C, para cada una de ellas, ¿cuál es la energía potencial que podrían detectar cuando ven por primera vez la caja, cuando empieza a caer desde una altura igual al techo del edificio y llega hasta el suelo?
A ver, vamos a verlo y a escribirlo aquí. Y determine el valor de la energía potencial gravitacional que cada persona A, B y C mide aquí, o detecta, A, cuando el bloque o el objeto, el objeto misterioso se ubica justo en el techo o en una altura o una posición igual al del techo, y B, en el suelo. Okay. Entonces vean, para la persona A, ¿qué nos diría la persona A? ¿Qué valor de la energía potencial inicial mediría esta persona? Si sabemos que es mg, vamos a decirlo así, y es 0. O sea, para esta persona, si le preguntáramos, ¿qué mediría? ¿Cuánto sería la energía potencial que ella mediría respecto a la posición en la que está ubicada? mg por 5. mg por 5, ¿de acuerdo? Entonces, lo que haría esta persona es, bueno, pues yo desde mi balcón voy a elegir mi sistema de referencia aquí, y desde donde yo estoy, pues voy a medir las alturas, las posiciones verticales. Entonces, esta persona diría, bueno, de donde yo estoy ubicado, la energía potencial inicial que veo que este objeto tiene es mg por 5. ¿Todos de acuerdo, muchachos? ¿Por qué sería esa cantidad? Masa por gravedad por los 5 metros que están, a la cual se ubica la caja respecto a donde esta persona se encuentra. ¿Ok? Aquí lo voy a omitir los signos del 5 metros para no confundir con la m de la masa. Es decir, que esta persona mide una energía potencial de 5 mg. Vamos a expresarlo así. ¿De acuerdo? ¿Qué energía potencial final estaría midiendo esta persona? mg por menos 15. mg por menos 15. Nuevamente, como estamos eligiendo, como esta persona está tomando como origen su posición, entonces las posiciones por debajo tienen un signo negativo. Entonces son 5, 10, menos 15 metros. Menos 15. Omito una vez más la metros para no confundir con la masa. Menos 15 metros. Ahí está. Bueno, menos 15 mg en este caso. Y ahí está. Entonces, eso es lo que nos respondía la persona en el piso más cercano al techo. ¿Qué nos dirá la persona B, la que está en el piso de abajo?
¿qué energía potencial inicial estaría esta persona registrando? Vean, lo mismo que hacía la otra persona, la persona que está en el techo de arriba, pues puede decir, MG bueno, por 10. mg por 10. Sí, así es. Entonces, esta persona va a tomar ahora su origen en esta posición y el eje vertical lo va a medir respecto a donde se encuentra, ¿no? Por comodidad. Entonces va a ser, ¿cuánto? Mg por 10 metros. Entonces va a ser, bueno, ya sin meternos en la cuenta, sería 10 mg, ¿no? Ahí está. ¿Y qué energía potencial gravitacional estaría midiendo para este objeto misterioso una vez que llega al suelo? Menos 10 mg. Menos 10 mg. Así es. Menos 10 mg. Ok. Y para la persona C, la que está en el primer piso, ¿qué estaría detectando? A ver, ¿cómo inicio, ¿qué encontraría? Como energía potencial inicial, ¿qué estaría midiendo esta persona? Igual mg, pero ahora por 15 metros. Mg por 15 metros. Muy bien, entonces eso nos daría un valor de 15 veces mg. Y ¿cómo se llama? Y valor final, perdón, Menos 5 mg. menos 5 mg. Muy bien. La caja de donde esta persona C está ubicada cayó 5 metros hacia dirección Y negativa. Entonces, menos 5 mg. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí, muchachos? Con el cálculo, con esta cantidad. No, profe. ¿No? Bueno, yo tengo una pregunta aquí. A ver, la energía potencial gravitacional, como nos lo han enseñado, es mg, bueno, unos prefieren utilizar Y, como es el caso aquí, o mgh también, ¿no? Porque h denota pues la altura. Pero noten algo, es bastante curioso que la energía potencial gravitacional dependa de a quién le preguntemos. O sea, yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene la razón? ¿Otra vez lo puede repetir, profe? Sí. Sí, que en este caso, cada persona está reportando un valor de energía potencial inicial y final para el mismo objeto. ¿Quién de ellos tiene la razón? Pues los tres, ¿no? Porque cada quien lo está viendo desde un punto, bueno, lo están viendo desde un punto distinto. Ajá. Y entonces, la pregunta a continuación es, si todos tienen la razón, ¿cómo podemos entonces hacer una descripción que sea independiente de a quién le preguntemos? Porque si no sé si ven un problema aquí. Si todos tienen la razón, de acuerdo al lugar en el que están ubicados, o sea, de acuerdo al punto en el que eligieron dónde medir las posiciones verticales, o sea, en ese sentido creo que está todo bien. O sea, la elección que ellos hicieron de sus coordenadas es correcta y los cálculos que cada una de estas personas mide o obtienen están bien para ellas.
¿Cómo podemos entonces después dar una descripción general que sea independiente de a quién le preguntemos? Porque imaginen la problemática en la que nos meteríamos. Si queremos describir el movimiento de un objeto, o en este caso, la energía potencial, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Irle preguntando a cada persona qué mide cada una de ellas? Sería bastante impráctico, ¿no? Entonces, no sé si ven la problemática que aparece, la aparente paradoja. Todos tienen razón, muy bien, está bien que todos tengan la razón, de acuerdo al lugar en el que ellos están midiendo las cosas. Entonces, ¿cómo podemos construir una descripción para este objeto misterioso en el que no dependa de a quién le preguntemos, pero que satisfaga a todos? O sea, que sea válida para todos, sin importar en qué piso se encuentren. ¿Sí ven la problemática? Sí queda claro entonces o sea, cuál es el problema aquí con la descripción propuesta. O sea, es cierto, Sí, todos tienen la razón. De eso no hay lugar a duda. La pregunta es, imagínense, si cada vez que hagamos un cálculo tenemos que preguntar a cada uno que está midiendo, eh, pues imaginen, aquí nada más estamos considerando 3 personas. Pero si tuviéramos un grupo más grande, imagínense, en pocas palabras, no le podemos dar la razón a todos. Debemos de buscar como una especie de resultado que para las 3 personas aquí mostradas sea el mismo y que respete el punto en el que cada uno realizó su medición. ¿Cómo resolvemos esta problemática? A ver, notemos algo. ¿Cuánto va? ¿Qué, eh, ¿Qué resultado obtenemos si hacemos la siguiente operación? A ver, para la persona A, calculemos cuánto cambió para esta persona la energía potencial gravitacional. Es decir, calculen energía potencial gravitacional final menos energía potencial gravitacional inicial. serían -10. Sí. ¿Sí? A ver, háganme la cuenta. A ver. Potencial gravitacional final menos energía potencial gravitacional inicial. Da de -20. Menos 20 Sí, pero mg. sí es correcto. Negativo. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Tendrá sentido? Ok, a ver. De hecho, esa es la siguiente pregunta a resolver. ¿Tendrá sentido eso? A ver. Primero vamos a ver, primero vamos a calcular en cada caso, para cada persona, el cambio de energía potencial gravitacional y después veamos qué significado tiene. ¿Vale? Entonces, a ver, ¿qué pasará para la persona B, en la que está en el segundo piso? Si calculamos el cambio en la energía potencial gravitacional, ¿qué encuentra? También va a dar -20. También va a dar menos 20.
Y si le preguntan a la persona 3, Lo mismo. menos 20. Entonces, ¿qué cantidad qué cantidad podríamos mejor reportar que es independiente a esas 3 personas? No la energía potencial punto a punto, sino los cambios en energía potencial gravitacional. Si notan que esa es independiente de a quién le pregunten, las 3 personas van a dar el valor de menos 20 veces mg. ¿Sí todos de acuerdo? Ven entonces que esta aparente problemática de decir, bueno, entonces aquí le preguntamos, ¿no? Si todos tienen la razón, ¿con cuál dato nos quedamos así para trabajar? Pues en lugar de considerar la energía potencial puntualmente, o sea, simplemente mgy, lo, lo que es independiente, la descripción que es independiente de a quién le pregunten, es justamente calcular el cambio en la energía potencial gravitacional. En los 3 casos se obtuvo el mismo resultado. ¿Ok? Ahora, ¿qué interpretación tiene ese signo menos que está apareciendo aquí en las cuentas? Menos 20 mg. Pues este resultado tiene que ver con el hecho de, a ver, ¿dónde estaba la caja? O sea, preguntémosle a la caja misteriosa aquí. Nadie le ha preguntado. Bueno, suponiendo que se pudiera hacer esa parte, ¿no? Pero supongamos que en física, en los problemas de física a veces son bastante locos y se permiten muchas cosas. Entonces, si nos preguntamos qué sucedió con esta caja, ¿qué posición eh, podemos asignarle al inicio? O mejor dicho, ¿qué energía potencial respecto, por ejemplo, al suelo? Menos 20. Mm, no, no, a ver, creo que lo estoy planteando mal, déjenme ver, a ver. No, respecto a la caja, ¿qué está sucediendo con el objeto? Y ahora sí tiene la respuesta es lo de los menos 20. Para la caja, el objeto que se está moviendo, o que en este caso está descendiendo, podemos ubicarlo en una posición 0. Desde ahí, desde el punto en el que aparece o se suelta, para ese objeto es su posición inicial, su posición que podemos tomar como 0. A partir de ese punto, como está cayendo, va a ir moviéndose en las alturas, en las posiciones y negativas. Y de hecho su posición final va a ser de menos 20 metros. Entonces, el cambio que está experimentando en esta energía es justamente está relacionada con qué posición tenía el objeto al inicio, que podemos asignarle de manera, o sea, para ese objeto, nótese que no estamos aquí preguntándole a las personas A, B o C, nos estamos concentrando en el objeto que se está moviendo. Esa está ubicada en la posición 0. Para ese objeto, este objeto está en la posición 0. Ahí está arrancando su movimiento. Va a descender. Por lo tanto, su posición final, una vez que toque el suelo, es de menos 20 metros. ¿Ok? Ahora, ahora, ¿qué otra interpretación tiene este signo negativo? Bueno, comparen este resultado, este movimiento, mejor dicho, con, ¿dónde está? Con con el inciso B. Noten aquí. ¿Cómo es el trabajo mecánico en este problema?
o en este caso? Positivo. Positivo. ¿Y qué significa un trabajo positivo? Habíamos dicho. Estamos aumentando su velocidad. Se está aumentando la velocidad. Muy bien, exactamente. Pero ese aumento de la velocidad no es gratis. Tiene que venir de algún lado. O sea, piénselo esto nuevamente en la analogía de ¿cómo se llama? Ah, de la cuenta bancaria. O sea, imaginen ustedes que un día se despiertan con su tarjeta de débito, crédito, la que ustedes tengan, bueno, débito, ¿no? Y ustedes saben que tramitaron la beca y se despiertan con un ingreso de 1,000 pesos. Ajá. Entonces, pues ustedes muy felices, contentos, dicen, bueno, ya tengo un ingreso, ya tengo un dinero extra, 1,000 pesos. Pero pregúntense ahora, esos 1,000 pesos no salieron de la nada. A alguien se le tuvo que restar esa cantidad para que a ustedes se les sumara. ¿Sí estamos de acuerdo con esa idea? Entonces, cuando el objeto cae, sabemos que se realiza un trabajo positivo sobre de este objeto, es decir, va a ganar velocidad. Pero esa energía, ese aumento de velocidad, ¿de dónde viene? Pues de un decremento de energía potencial gravitacional, por eso es ese signo menos. El objeto gana energía cinética, pero de manera simultánea, esa energía que se ve reflejada como un aumento de velocidad se tiene que extraer de algún lugar y va a ser energía potencial gravitacional. A ver, voy a ponerles un ejemplo, una animación, para que esto nos ayude a entender esta parte. A ver, déjenme cambiar de pantalla y aquí está. A ver, todos ven un monito ahí, una patineta, ¿cierto? Vean, en las barras que están aquí está el eje de energía y vean lo que va a suceder. En verde está denotada la energía cinética, un medio de la masa por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y en la parte, en color azul, está representada la energía potencial, mg, en este caso, ¿no? La energía potencial gravitacional. Entonces, vean, cuando esta persona, individuo se coloca en alguna posición, vean, la energía potencial, el valor de la barra de energía potencial aumentó, porque está a una distancia aproximadamente de 5 metros por arriba del suelo. Sí, no sé, espero que noten la cuadrícula, se alcance a distinguir. 0 metros está en el suelo. Y esta persona está ubicada a 5 metros por arriba del suelo. Es decir, tiene una energía potencial gravitacional. Noten lo que va a suceder cuando se deja caer. ¿Qué pasa con la parte en verde, en color verde, la barra en color verde, conforme se va dando el movimiento? Vean aquí, tenemos energía potencial. ¿Qué sabemos que va a suceder conforme esta persona vaya descendiendo? Disminuye la energía, ¿Cuál energía? la potencial, La potencial. ¿Por qué? Porque aumenta la... porque Porque su separación respecto al suelo va disminuyendo. O sea, vean, la energía potencial gravitacional es mgy, donde y es la distancia que hay respecto a un origen. En este caso, el sistema de referencia es el suelo. Vean, aquí son 0 metros. A ver, lo pongo de una vez, de nuevo. Vean, aquí. Si la persona está en el suelo, no hay energía potencial gravitacional. Si se pone 1 metro arriba, vean lo que pasa con la barra en azul. Se va incrementando.
pero, perdón. Perdón. Si conforme se va aumentando la posición en el eje vertical, vean que la barra que denota energía potencial está aumentando cada vez. Eso es debido a que la posición respecto al origen va incrementándose. Entonces, a ver, si lo colocamos en esta posición, a una altura de 5 metros respecto al suelo, ¿qué saben ustedes que va a suceder entonces con la energía potencial conforme va descendiendo? Va disminuyendo. Así es. Pero entonces, esa energía que está disminuyendo se tiene que ir a algún lado. Ese viejo ese refrán, bueno, por decirlo de algún modo, ¿no? Que nos dicen que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esa energía potencial se tiene que ir a algún lado. ¿Y hacia dónde se va a ir? ¿O en qué se va a convertir? Sería el término adecuado. Vean, ¿qué pasa con la energía cinética? Va aumentando. Va Ahí es donde aumentando. se transfiere. Exactamente, en una transferencia. ¿Y esa transferencia quién es? El trabajo mecánico. El trabajo mecánico es el mediador. O sea, lo que gana la energía cinética, por ejemplo, a ver, en este proceso de hacia abajo, la energía cinética va a ir aumentando, porque el trabajo mecánico es positivo. Y recordemos que el trabajo mecánico positivo implica aumento de velocidad, aumento de energía cinética. Pero ese incremento de energía tiene que ver de un lado. ¿Qué está pasando con energía potencial? Vean lo que sucede ahora en slow motion. Está disminuyendo, ¿no? ¿Qué pasa en el punto más bajo? No hay energía potencial, porque estamos justamente en el suelo. ¿En qué se convirtió toda la energía? ¿En qué tipo, En mejor dicho? cinética. Cinética, así es. ¿Qué va a pasar en el proceso de ir hacia arriba? ¿Cómo va a ser el trabajo Viceversa. mecánico? ¿Cómo? O sea, el trabajo mecánico sería negativo y Negativo. pasa de ser cinética a potencial. Exactamente. Entonces, como la energía, como el trabajo mecánico es positivo, cuando en el proceso de ir hacia arriba, significa que la energía cinética pues va a ir perdiendo valor. Vamos a ir extrayendo. Pero esa transferencia de energía se tiene que ir a algún lado. ¿Quién va a ganar ahora? Energía potencial. Yo sí. A menos de que no exista fricción, a menos de que consideremos únicamente fuerzas conservativas, este comportamiento es el que se va a estar observando. ¿Qué pasaría si se incluyen fuerzas no conservativas? Es decir, hay fricción ahora. Entonces, vamos a comenzar desde el mismo punto. Una altura de 5 metros aproximadamente. Ahí. Entonces, cuando esta persona comience a descender, ¿qué signo va a tener el trabajo mecánico? Positivo. Positivo, muy bien. Y si es signo positivo, significa que la energía cinética va a aumentar. Pero eso va a implicar también que ese aumento de la energía cinética se le ha tomado a la energía potencial. ¿De acuerdo? Pero ahora, repito, consideremos que aquí tenemos fricción. Entonces vean lo que va a suceder.
Aquí la barra en color naranja está representando lo que será, o lo podemos conocer como energía térmica, que es debido precisamente a fricción con la pista aquí de mostrada, o con la resistencia del aire, que también puede existir, claro que sí. Entonces lo que sucede, vean qué pasa con la energía. Cinética y potencial se van perdiendo cada vez más, hasta que toda la energía se haya disipado, se haya transformado en otro tipo de energía, por ejemplo, calor. Y el objeto pues termina en reposo. Eso es cuando se consideran fuerzas no conservativas. Cuando hay fuerzas conservativas, vean, regresamos a la animación pasada y este individuo sigue ahí moviéndose, porque no hay ningún método, no hay algún eh, sí, no hay algún ente, fricción, por ejemplo, que haga que la energía se vaya perdiendo y que movimiento se detenga. Entonces, ¿por qué la energía potencial, la diferencia de energía potencial en este problema salió negativo? Regresemos a la pizarra. Entonces, ¿por qué este signo menos? ¿Qué nos estará diciendo entonces? Porque está perdiendo energía potencial. Exactamente, exacto. O sea, este objeto en el proceso de descender, de llegar al suelo, perdió energía potencial, porque estaba a altura de 20 metros, terminó al nivel de suelo. Perdió entonces, vamos a ponerlo así, este, el valor de 20 mg en joules, ¿no? Y esa energía que perdió, ¿hacia dónde se fue? Hacia la energía cinética. Exactamente. Hacia los bolsillos de la energía cinética. Y eso, muchachos, es justamente lo que conocemos como conservación de energía mecánica. Esa transferencia existe entre la energía potencial, que bueno, aquí falta mencionarles algo, nada más antes de llegar a ese punto, que es con el que estaría yo cerrando esta sesión. Aquí les puse energía potencial gravitacional. Hay otra que vamos a estar considerando en este curso. Inciso B, la energía potencial. Recordemos, ese es el nombre, el apellido para esta otra va a ser elástica. Es decir, es la fuerza debida a un resorte. Es la energía, perdón, almacenada en un resorte. Entonces, cuando un resorte se comprime o se estira alguna cantidad, algunos centímetros, generalmente son centímetros. Entonces aquí consideremos estos casos, ¿no? Cuando un resorte se estira, suponiendo, por ejemplo, en este dibujo, que su posición relajada era aquí, y también aquí abajo, o en este caso se comprime, todo apachurrado ahí en esa posición. Entonces, a ver, aquí, XF, o acá, XF, vean, está almacenando energía potencial. O sea, aquí está la barra de energía, la U, está llena.
¿Qué pasa cuando este bloque, imaginemos que aquí hay un bloque atado? ¿Qué pasará cuando se suelte? Va a aparecer una fuerza llamada ley de Hooke, ¿no? Una fuerza del resorte que va a jalar al bloque. Pero entonces lo que está sucediendo es que esa energía se va a ir perdiendo. ¿En qué se va a convertir? En energía cinética para el bloque. Ok, a ver, voy a poner tal vez mejor, una forma más clara. Esto es, a ver, vean. Cuando el resorte está estirado, como es en este caso, la energía es totalmente potencial elástica. A esa potencial elástica la vamos a conocer como U sub S. Entonces, vean, la barra está, como la animación, totalmente llena. ¿Qué pasa cuando este resorte, y el bloque está en reposo? Cuando este resorte se suelta y se deja pues que actúe, ¿qué es lo que va a hacer sobre el bloque? Lo va a poner en movimiento. Entonces vean aquí, lo que la siguiente escena es ubicar al resorte, aquí es XF, en una posición distinta. Vean, ahora el bloque anda por acá. Ya se movió. El resorte está aquí, sigue levemente estirado, pero el bloque ya se está moviendo en esta dirección. Ya lleva una cierta velocidad. Por lo tanto, desde el punto de vista energético, ¿qué estaremos encontrando en las carteras de estos objetos? ¿Qué ha pasado con energía potencial elástica en el resorte? La que tenía almacenada por estar estirada. Disminuyó. Ha disminuido, exactamente. Pensémoslo así. Este trocito que está aquí, o que estaba, mejor dicho, aquí, perdón, con la llave aquí, este pequeño trocito, ¿a dónde se ha ido? Se ha convertido en energía cinética del bloque. Y el trabajo aquí nos habla de una transferencia, ¿no? Es positivo. Va a resultar positivo para el bloque. Pero para energía potencial va a tener un valor negativo. Porque se le está restando energía potencial elástica. Mientras que se le está sumando a la energía potencial. A la energía cinética, perdón. ¿Ok? ¿Qué va a pasar cuando estemos en la situación siguiente? Piensen en esta situación. Cuando el resorte está pasando justamente por el X0. Habíamos establecido que en X0, ¿qué sucedía? El resorte lo asumimos pues en estado de relajación, no está ni estirado ni comprimido. Por lo tanto, en este punto, en esta situación, ¿qué sucederá con las energías? Están equilibradas. A ver, ¿qué pasa en esa posición cuando el resorte no está ni estirado ni comprimido? ¿Hay alguna fuerza presente? No, no, no hay ninguna. No. Por lo tanto,
¿cuánto vale el trabajo? 0. 0. O sea, aquí está. A ver, vamos para acá, vamos para acá. En este caso. O sea, piensen, estamos justo en esta posición o en esta situación, aquí. ¿El área cuánto vale en este punto? 0. O sea, el trabajo mecánico debido a este resorte es 0. Es decir, no le podemos estar extrayendo ya nada al resorte, energéticamente hablando, sino que toda la energía ya es cinética y está en el bloque. O sea, aquí el bloque se está moviendo con la velocidad máxima posible. Y la energía elástica almacenada en el resorte pues es 0, porque vean, o sea, veamos bien, estamos hablando de energía almacenada. Cuando el resorte está pasando está en la posición en la cual no está ni estirado ni comprimido, no está almacenando ya nada, ningún tipo de energía. Es como si el objeto, por ejemplo acá abajo, perdón, acá arriba, estuviese en el suelo. Ya no tiene energía potencial gravitacional. Se le ha acabado. Lo mismo aquí. En esta posición, el resorte no está ni estirado ni comprimido, entonces ya ha perdido toda la energía o no tiene ninguna almacenada. Toda se ha transferido, toda se ha transferido al bloque. ¿Cuál es la siguiente escena que nos encontráramos si esta fuese una película? ¿Ahí el bloque se detendría? ¿O qué pasaría? Pues no, porque todavía tiene una velocidad. Ajá. En todo ¿Y qué caso, lo empujaré y se comprime el resorte, ¿no? Exacto. Y en ese proceso en el que el resorte ahora se va a ir comprimiendo, ¿qué va a pasar con las energías aquí? Con estas dos barras. La cinética va a ir disminuyendo y la elástica aumentando. Así es. Porque el resorte va a ir acumulando más y más energía conforme se le vaya a ir comprimiendo. Y eso significa, bueno, tiene como repercusión que el bloque se vaya deteniendo. O sea, ¿qué va a pasar en el punto que teníamos, por ejemplo, acá? Déjenme ver en la figura que habíamos escrito hace unos instantes. Acá, justo en esta posición. Cuando el resorte está totalmente comprimido, momentáneamente, ¿qué velocidad tiene el bloque? 0, ¿no? Exactamente. ¿Eso qué significa con la energía cinética? ¿Cuánto vale? Este. Si la velocidad vale 0, ¿cuánto vale la energía cinética? 0, ¿no? 0 también, porque energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y si la velocidad vale 0, pues la energía cinética vale 0. Es decir, que en esta situación, que está aquí mostrada, perdón, aquí está mostrada, toda la energía se ha convertido en energía potencial almacenada en el resorte. Es decir, que estaremos en la misma situación que tenemos acá. Aquí, esta, la cual partimos. Con la única diferencia de que el bloque ahora está hacia la izquierda y el resorte está comprimido. ¿Y qué va a pasar eventualmente? Aparece esta fuerza, ¿no? ¿Qué va a hacer esta fuerza aquí mostrada? Va a empujar el bloque. ¿Qué va a pasar con la energía almacenada en el resorte? Va a empezar a disminuir.
Y va a la empezar a disminuir. cinética va a empezar a aumentar Y otra la vez. energía cinética va a empezar a aumentar, exactamente. O sea que vamos a tener la situación aquí intermedia. Energéticamente hablando, la situación aquí intermedia, aquí está. Pero el bloque ahora ubicándose a la izquierda, pero yéndose a la derecha, moviéndose hacia la derecha. De manera que cuando el bloque avance tanto como se pueda hacia la derecha, va a terminar en esta posición, una vez más, donde la energía potencial vuelve a ser la máxima, la energía cinética vuelve a cero, y así empieza un vaivén de energía que se parece a justamente este comportamiento. A ver, el que tenemos acá. Así va a estar la energía. Vean, cinética, potencial aumentando, después la energía potencial disminuyendo, se hace cero y toda la energía cinética. Y así, sucesivamente. O sea, este comportamiento de estas barras también representa lo que está sucediendo con un resorte. Cuando no hay fricción, claramente. Cuando hay puras fuerzas conservativas. Aquí, por ejemplo, vemos que el resorte se empieza a comprimir, empieza a empujar después, está totalmente relajado, comienza a estirarse, comienza a irse hacia su posición original, pero después se comprime y hasta la energía potencial, moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Lo mismo con la energía cinética. Entonces, eso es lo que se está presentando también como la conservación de la energía. Justamente esa situación. Entonces, para terminar, ahora sí, con esta parte, definimos lo siguiente. De manera general, el cambio en la energía potencial, nótese que aquí la energía potencial, cuando hablo de energía potencial, me refiero a cualquiera de estas dos, elástica o gravitacional. De hecho, para nuestros fines, la energía potencial la vamos a escribir como energía potencial, la suma de estas dos energías potenciales. O sea, la UG y la US. Ambas son energías potenciales. Solamente que la primera, la gravitacional, se debe al peso, ¿no? A la fuerza de gravedad. La segunda se debe a la presencia de resortes. Bueno, pues vamos a considerar entonces el cambio de energía potencial, que es igual a su vez a la suma de estas dos. Bueno, entonces, a ver, aquí, escribir lo siguiente. De manera general, el cambio de la energía potencial es igual al negativo, al valor negativo, del trabajo. Es decir, cambio en la energía potencial es igual a menos W. Es decir, que la energía potencial va a tener una transferencia hacia afuera, ¿no? O sea, va a ir perdiendo. ¿Ok? Entonces, si el trabajo es, vean, el teorema de trabajo-energía. Si el trabajo es positivo, significa aumento de energía cinética. ¿Y qué signo va a tener este término? Negativo, ¿no? Cuando el trabajo es positivo, significa que este término es negativo, es decir, hubo pérdida de energía potencial.
¿Qué pasa cuando el trabajo es negativo? Para la energía cinética, ¿qué representa esto? Una pérdida. Pérdida. ¿Y para energía potencial? Ganancia. Ganancia, porque menos por menos, más. Es decir, que la energía potencial ha aumentado. ¿Sí lo vemos claro, muchachos? ¿Cómo, cómo está esto? ¿Cómo es el juego de signos aquí? Sí, profe. Sí. Entonces, visto de esta manera, déjenme ver. Ok, sí tenemos tiempo. A ver. Entonces, 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 recordando el teorema trabajo, energía, tenemos. Vean lo que nos estaríamos encontrando ahora. El teorema trabajo, energía nos dice, lo voy a poner así, cambios en energía cinética se deben a trabajo mecánico. Ya sea que haya ganancia o pérdida, no importa, pero siempre se va a ver un trabajo mecánico. Pero a su vez el trabajo mecánico, vean de la ecuación de arriba, es igual a menos cambios en la energía potencial. ¿Sí estamos de acuerdo? Hice nada más aquí la sustitución de la ecuación en rojo a esta ecuación en amarillo. Entonces, si nos quedamos con los términos, el término izquierdo y el término derecho, vean a lo que llegamos. Estamos encontrando que cambios en energía cinética más cambios en la energía potencial es igual a 0. ¿Qué representa cambio en energía cinética? Ah, bueno, pues energía cinética final menos energía cinética inicial, más el otro término que va a ser energía potencial final menos energía potencial inicial. Y esto es igual a 0. ¿Sí van siguiéndome hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, juntemos aquellos términos que tengan, bueno, que nos indiquen cantidades al final y juntemos aquellos que nos hablan de cantidades al inicio. Entonces, ¿qué nos va a quedar? Energía cinética final más energía potencial final. Eso es un solo término ahora. Menos energía al inicio, cinética al inicio, más energía cinética potencial, perdón, al inicio también. Y eso es igual a 0. Bueno, aquí vamos a hacer el comentario. Definimos a la energía mecánica de un sistema, a la energía mecánica de un sistema, como la suma de la energía cinética y potencial. Es decir, E, aquí voy a poner un subíndice, igual a K más U. MEC aquí. E, MEC. Entonces, cuando sumemos la energía cinética más la energía potencial, eso va a ser la energía mecánica total del sistema. ¿De acuerdo? A eso es lo que estamos llamando energía mecánica, a esa suma. Por lo tanto, vean lo que sucede.
arriba, ¿qué tenemos? Energía mecánica al final, ¿cierto? O sea, de esta ecuación, que marco en asterisco, ¿están de acuerdo que todo esto es una energía mecánica, pero final? Por eso el subíndice F. Menos energía mecánica al inicio. Y esto es igual a 0. Pero esto, lo último que está escrito aquí en blanco, se puede escribir simplemente como cambio en energía mecánica. Así. Y esto es igual a 0. Y esta ecuación que está en verde, la última, ¿cómo se puede interpretar? ¿Qué nos estará diciendo? Que la energía es constante, que no se pierde ni se gana. Pues exactamente. Que el cambio, ¿qué está diciendo? Que el cambio, energía cinética, no existe tal cual. O sea, no hubo cambio nunca. Y eso es debido justamente a que estamos trabajando con fuerzas conservativas. Si nos vamos a la animación, notarán que aunque la energía cinética y potencial, cada una por separado, sí están cambiando, esta que nos dice, esta barra, esta tercera barra que dice total, nunca cambia. O sea, el individuo aquí está subiendo y bajando por la rampa, y en ese proceso sus energías potencial y cinética están cambiando. Individualmente lo están haciendo, pero su suma, que es la energía mecánica, no cambia, se mantiene constante. A eso, muchachos, es la conservación de energía mecánica. Preguntas, comentarios con esta parte, entonces, con esto último que estamos aquí mostrando. No, profe. ¿No? Bueno, pues entonces estaremos aquí terminando. Aquí nada más para concluir. Aquí pondremos conservación de energía mecánica. Este resultado es justamente esto. Profe, Sí. ¿cree que podamos tener una clase antes del examen? No sé si pueda hoy o mañana. No, me temo que no. El día de mañana, y hoy también estoy ya ocupado, pero con pendientes que voy a atender estos días. Ok. Entonces, lo que se puede hacer de manera, pues un poco, ¿cómo se llama? Individual. Si tienes alguna duda, contactarme para intentar resolverla tan pronto sea posible. Pero tal cual, una sesión así de mucho tiempo, pues no. No sé si, la verdad, en este momento no te sé decir si más tarde podría, pero no quisiera comprometerme y quedar mal. Pero el de mañana viernes, sí, mañana viernes definitivamente no podría. Sí, profe, está bien, no se preocupe. Sí, gracias. Bien, muchachos, entonces estaríamos terminando aquí. Eso es lo que estaremos cerrando esta sesión. Esto que acabamos de escribir aquí es la conservación de energía mecánica. Y la siguiente clase, la siguiente semana, pues comenzaremos a ver cómo opera eso, ¿no? Con algunos ejercicios. Profe, estos temas de la clase esta y la anterior vienen Ajá. en el examen. No. Como mencioné en el mensaje que les puse en Classroom, solamente se van a evaluar 3 temas. Movimiento en una dimensión, o sea, ya sea a lo largo del eje X o a lo largo del eje Y. Tiro parabólico y leyes de Newton. O sea, serían las tareas 4, 5 y 6. Ah, ya, muy bien. Gracias, profe. Sí, Hasta de luego. nada. Profe, Sí. y en estos días subirían la resolución de la tarea 6 que entregamos Ajá. hoy.
Sí, bueno. Sí, la tarea Ahora, 6, sí, la entregan hoy a poco antes de las 4, ¿no? Me parece. Es sí. hoy. Muy bien. Entonces repasen en cuestión de temas, los de la tarea 3, 4, perdón, 4, 5 y 6. Ok. Bien, muchachos, bueno, entonces nos escuchamos en la siguiente ocasión. Vale, profe, nos vemos. Hasta luego, buena tarde. Igual, profe, nos vemos. Hasta Hasta luego. luego, profe. Hasta luego, profe.